Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurra referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. Bueno, pues sin más ni más, comenzamos con el podcast del día de hoy. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema especial, es una especie de tema homenaje o conmemorativo referente a uno de los más grandes crossovers que ha habido en la historia de los cómics entre las dos compañías también más grandes que hay de los cómics, las cuales son Marvel y DC. En el episodio de hoy vamos a platicar acerca del JLA Avengers, principalmente porque este crossover este año cumple 15 años de haber sido publicado. Y créanme lo que tiene toda una historia y todo un background detrás que lo hace muy interesante conocer por qué Marvel y DC se esperaron hasta este momento, bueno, hablamos de 2004, claro, para publicar dicho crossover. Rápidamente vamos a dar una muy breve historia referente a pues el tiempo que se han llevado estas dos empresas o qué es lo principal que han hecho, sobre todo al mero principio. El primer crossover entre Marvel y DC fue como colaboradores de la adaptación de la película del Mago de Oz, allá por los años 70. Obviamente esto no involucraba a ninguno de sus personajes. Sin embargo, ya el primer crossover donde ellos involucraron a sus personajes fue en el ahora muy popular Superman vs. The Amazing Spider-Man, por ahí de finales de los años 70. Este fue el primer crossover y bueno, de ahí vinieron muchos otros, pero desgraciadamente el JLA Avengers no vio la luz sino hasta 2004, bueno 2003, 2004, y también desgraciadamente fue el último hasta ahora crossover que han decidido publicar estas dos empresas en conjunto. Pero no solamente que es el último, pero yo creo que es así como que el más, podría decirse que icónico, ¿no? Icónico, porque aquí estamos involucrando a los dos equipos insignia de cada una de las compañías, ¿no? Y digo, aquí podemos recordar también que, pues bueno, las compañías, pues de alguna manera nunca han estado en sí peleadas, ¿no? Siempre han tenido de alguna manera una relación en la que inclusive los mismos editores salían a jugar golf, ¿no? Y se pasaban de alguna manera ideas entre ellos para poder, como pláticas de café, por así decirlo, ¿no? Sí, al fin y al cabo, pues eran compañeros de una misma industria, ¿no? Existen sindicatos de todo tipo en diferentes industrias, diferentes empresas, no sé, se me ocurre el sindicato de construcción, el sindicato de ferrocarriles o de lo que quieras. Todas esas personas, aunque son competidores, bueno, de algún modo tienen que estar unidos en ciertos aspectos. Sí, además yo creo que el conflicto verdaderamente es de los fans. Yo he tenido muchos amigos que me han preguntado, oye, ¿tú eres DC o eres Marvel, no? Y es algo que por muchos años siempre ha estado muy arraigado, ¿no? Siempre te han querido etiquetar en alguna de las dos compañías, o sea, y aquí en esta oportunidad que se dio, se creó un Dream Match esperado por muchos, ¿no? Iban a ver a sus personajes pelear entre sí, en el caso de héroes contra héroes, y es algo que verdaderamente valió mucho la pena esperar. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de leer el Superman contra Spider-Man en una edición que trajeron aquí a México. La verdad quedé maravillado. Los villanos en esta historia eran Lex Luthor y Doc Ock. La verdad, yo me quedé con ganas de más, ¿no? Y después, como dijo mi amigo Paco, después de tantos años, por fin tuvimos la oportunidad de leer este crossover tan maravilloso. Y creo que no decepcionó a nadie. Creo que no decepcionó. Pues no decepcionó. Hay gente que sí detesta ciertas cosas, ahorita vamos a platicar de ellas. Sin embargo, hay algo que cabe aclarar. Por desgracia, el día de hoy es bastante complicado leer esta historia, conseguirla más bien, por medios convencionales, porque ya no se reimprime debido obviamente a toda esta polémica entre derechos de que las dos empresas tienen que ponerse de acuerdo, y ahorita pues no lo están haciendo tanto. Difícilmente podemos conseguir hoy en día una edición nueva
del JL Avengers. Tendría que ser, pues, conseguir los originales o a lo mejor que alguien te los preste o alguno de ese tipo de maneras. Hecho, yo ¿no? recuerdo que cuando salió el recopilatorio, un recopilatorio hardcover, si Sí, mal no sí, así recuerdo, es. ¿no? Creo que fue la última vez que se imprimió, ¿no? Sí, primera claro, y última. Claro, fue un objeto de colección, ¿no? Tenía su hard case y todo el asunto, ¿no? Y inclusive pues, era un objeto muy caro para la época, ¿no? Pues estamos hablando de 4 números. Creo que costaba $100. Pues estamos hablando de Sí. $100 de 2006, a lo mejor haber sido que salió. Ya es pues, bastante caro, 2005, ¿no? 2006, en efecto. Y fíjate que qué bueno que mencionas esa edición recopilatoria. Vamos a tratar de describirla. Tiene un tamaño mucho mayor al de un cómic convencional para que se puedan apreciar mejor el arte de la página. Trae obviamente todos los números, trae notas por parte de del escritor Kurt Busiek y el dibujante George Pérez, que fueron los encargados de esta obra. Y aparte de eso, vamos a mencionar algo bien importante que trae, que ya entra dentro de los antecedentes de este, pues ya mítico crossover. Fíjense que por ahí de 1979 ya se estaba planteando la idea de realizar el crossover entre los dos equipos principales, tanto de Marvel como de DC, que son la Liga de la Justicia y los Vengadores, y se empezó a trabajar en él por parte del dibujante, ya legendario dibujante, inclusive desde aquel entonces, George Pérez, y logró él terminar 21 páginas de un script que ya existía, que ya se poseía, de un one shot, de un único número de Liga de la Justicia con los Vengadores. Esas 21 páginas fueron reimpresas en este recopilatorio del cual estábamos platicando, donde se reimprimió la saga de 2004. Y bueno, pues la verdad yo sí he tenido la oportunidad de ver esas páginas, son increíblemente interesantes. El plot es... fíjense que hasta cierto punto es parecido al de 2004, no igual, pero sí toma ciertas referencias. La Liga de la Justicia y los Vengadores tienen que formar equipos pequeños, células pequeñas dentro de sus mismos equipos y competir entre ellas para alcanzar unas especies de premios, unos huevecillos del tiempo que necesitaban para evitar que se desmoronara toda la realidad de espacio-tiempo de sus dimensiones. Y obviamente esto dio pie a diferentes viajes, a diferentes épocas dentro de los dos mismos universos y a peleas entre nuestros héroes que ya muchos tenían, inclusive desde aquel entonces, sus teorías de quién ganaría entre Batman o el Capitán América o entre Thor y Superman y muchos otros superhéroes que fíjense lo que son las cosas. Muchos de los que participaron en ese crossover o que estaban planeados a participar, ya que recordemos que nunca fue publicado, ya son miembros tanto de la Liga y de los Vengadores que hoy en día no están tan vigentes. Recordemos, por ejemplo, a Star Fox, que es el hermano de Thanos. Pues él ya no forma tanto parte del universo Marvel hoy en día, ya está como que un poquito relegado, y él fue parte primordial de ese crossover, y se me ocurren muchos otros. La verdad es una suerte que hayan publicado esas páginas en la nueva edición, pero pues al mismo tiempo sientes un poco de nostalgia de pensar, bueno, a lo mejor hubiera estado muy padre que en su momento se haya realizado, pero pues no fue así por diversas broncas editoriales, ¿no? Y es una lástima, pero bueno, digo, afortunadamente pues existe esta edición en la que pues puedes disfrutarlas. Yo también he visto alguna de estas páginas y pues bueno, el arte de George Pérez es indescriptiblemente hermoso en general, ¿no? Y bueno, también como dato curioso, estas páginas fueron compradas por Rob Liefeld, ¿no? Así es, para quien no recuerda, Rob Liefeld es el creador de Deadpool, Cable, X-Force y muchos otros personajes. Y bueno, ya Youngblood y fue de los dibujantes cabecillas que salieron de Marvel para hacer de Image los fundadores Comics, ¿no? de Image Comics, así es. Entonces, pues bueno, digo, pues, como dato curioso, pues bueno. Sí, Rob Liefeld compró esas páginas, tengo entendido que se las compró a George Pérez y él las tiene en su colección personal, obviamente, pues ya las disfrutará él solo y todo lo que quieran, pero aquí la cuestión es que Rob Liefeld lo hizo porque él de toda su vida admiró mucho el trabajo de Pérez, inclusive en los Teen Titans, y fíjense lo que son las cosas. En Teen Titans de George Pérez y Mark Wolfman fue donde se creó el personaje de Deathstroke, de Terminator, el cual hoy en día goza de una popularidad bastante sana en el universo DC. Y a su vez, Rob Liefeld utilizó ese modelo de Deathstroke para crear a Deadpool.
Entonces, bueno, pues ahí es toda una historia de dimes y diretes creativos, pero positivos, claro, en los cuales pues se inspiran de cosas que otros artistas a los cuales admiran han hecho. Y bueno, pues básicamente eso es lo que queríamos comentar acerca del principio. Se dice que el editor en jefe de Marvel, el entonces editor en jefe de Marvel, Jim Shooter, fue quien no pudo llegar a un acuerdo final en cuanto a la decisión de cómo se iba a manejar todo este asunto en el crossover original, que estaba planteado desde 1979, iba a publicarse en 1981, pero pues a últimas, entre el 81 y el 83, pero a últimas pues no se llegó a ningún acuerdo. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora platicamos acerca de ya la miniserie real, la que sí ocurrió por ahí de 2003-2004, y pues por la cual estamos hoy en día celebrando sus 15 años? El JL Avengers fue una miniserie de 4 números que fue publicada de septiembre de 2003 a marzo de 2004. 2 números fueron publicados por Marvel, 2 números fueron publicados por DC, pero obviamente tienen una continuidad y una unión cohesiva de una misma historia. El formato de estos cómics fue formato prestigio. Tuvieron cada uno 48 páginas y a esto se le llama un formato de prestigio porque no trae anuncios, no trae ninguna publicidad adicional y tiene un pequeño lomo. No son grapas, o sea, no son cómics de grapas normales. De hecho son empastados. Son empastados, así es, pero con pasta blanda. Sí, claro. Y tuvo un costo, pues, un poco elevado para aquel entonces. Cada cómic costó $5.95, ya, cerrando obviamente a $6. Y afortunadamente el artista George Pérez sí logró ser el encargado de dibujar toda esta saga. Originalmente iban a ser 2 escritores, Mark Waid y Kurt Busiek, los que iban a estar a cargo de la historia. Pero por razones de agenda y de contratos con otras empresas, Mark Waid ya no pudo escribir y solamente Kurt Busiek quedó a cargo del proyecto. Sí, aquí cabe destacar que se pensó en estos 2 escritores porque Mark Waid era entonces el escritor de la Liga de la Justicia y Kurt Busiek también era el escritor de Los Vengadores en ese momento, ¿no? Tomando en cuenta que George Pérez también estaba dibujando Los Vengadores en esa época, ¿no? Más o menos, sí, así es. Pero fíjate que Pérez tuvo la razón por la cual Mark Waid no pudo terminar de hacer o de comprometerse a este proyecto fue porque él estaba con obligaciones contractuales con una empresa de aquel entonces llamada CrossGen, la cual hoy ya no existe. Esa empresa de cómics juntó a muchos talentos fuertes ya consolidados en el medio para hacer historias pues de fantasía y un poquito también superheroicas, pero fíjense que era más como que de tipo fantasía heroica. Y pues el contrato de Mark Waid le prohibía involucrarse en otro tipo de trabajos. Y fíjense lo que son las cosas. George Pérez también era parte de CrossGen y también tenía un contrato de exclusividad, pero este señor fue tan previsor y tenía tantas ganas reales de hacer este crossover, el crossover de sus sueños, que era la Liga de la Justicia con los Vengadores, que dijo: yo voy a entrarle a CrossGen, pero en mi contrato va a haber una cláusula que específicamente diga que si acaso Marvel y DC deciden hacer este crossover, yo puedo dibujarlo. ¿Y qué creen? Pues resultó que durante este inter de tiempo, pues sí pasó. Y obviamente pues le fue permitido realizar este dibujo que, pues como hemos dicho, es increíble. Pues mira, la verdad, fue un visionario, ¿no? Yo creo que él tenía tantas ganas de realizar este crossover que verdaderamente contempló cada movimiento futuro, cada situación que pudo haber ocurrido, ¿no? Y la verdad que bueno, que la verdad fue previsor, porque si no, no tendríamos la obra que actualmente estamos reseñando. Así es. Y bueno, pues ¿qué les parece? Sí. Digo, antes de que continúes, también como dato curioso, pues CrossGen no existe. Sí, ya murió. Y esto pues pasó a la historia, ¿no? La verdad no creo, bueno, no estoy muy enterado de cuáles habrán sido las condiciones por las cuales CrossGen dejó de existir. Yo sinceramente no le presté mucha atención, aunque admiro mucho el trabajo de George Pérez, no le presté la atención debida, yo creo, no me llamaban tanto la atención, pero pues supongo que algo bueno debió haber salido. Ignoro, como acabo de decir, cuáles fueron exactamente las causas, pero debieron haber involucrado bajas ventas, no lo sé.
¿Ustedes qué opinan? O poco interés en los personajes que promovían, ¿no? Digo, al final, pues estoy en la misma situación en la que tú estuviste, ¿no? Pues en esa época, pues nosotros estábamos más bien, involucrados mucho más en lo que eran Marvel, DC, que muy difícilmente veíamos otras compañías también, ¿no? Y la dificultad de que llegaran esas publicaciones a nuestro país. Que ese era otro detalle muy grande, que en ese entonces, si no había una tienda especializada cerca de tu casa, o en tu localidad, era muy difícil que pudieras ver otras publicaciones aparte de las que te publicaba Vid en ese entonces, ¿no? Así es, todavía existía Vid. Bueno, pues ¿qué les parece si hablamos finalmente de la trama? ¿De qué trata en sí el JLA Avengers? Que hasta el título combina perfectamente bien, porque aunque recordemos que hoy en día le han quitado eso de Justice League of America, por aquello de ser más inclusivos, pues la Liga de la Justicia siempre se llamó The JLA. Entonces aquí nada más se integra la A de Avengers y bueno, pues el rótulo queda excelente. Vamos a platicar acerca de los protagonistas principales, independientemente de los Vengadores y la Liga de la Justicia. Tenemos un ser quien se le puede considerar el villano de la historia, el cual es Krona. Krona, para quienes no lo recuerden, es uno de los principales seres cósmicos de lo que es el universo DC. Él antes pertenece a la raza de los Oans, que son de donde vienen los Guardianes del Universo, nada más que él es uno renegado por su búsqueda tan fuerte de conocimiento, y no se adentraba tanto a cuestiones éticas. Siendo un científico, él simplemente quería encontrar la verdad del universo, y yo creo que por eso fue que lo escogieron para ser el villano principal. Él tiene demasiado poder. Bueno, Krona es el villano principal y hay otros dos entes cósmicos, uno del universo Marvel y otro del universo DC. Del parte del universo Marvel tenemos al Grand Master. Para quienes hayan visto la película de Thor Ragnarok, es este personaje que hizo el actor Jeff Goldblum, que la verdad pues está un poquito diferente en la película, pero básicamente él es ese personaje. Y del lado de DC está uno de los nuevos dioses, Metrón, este personaje que pues también siempre anda checando, obteniendo información, y bueno, pues es una especie de buscador de la verdad también y de acontecimientos importantes durante el universo y del multiverso. Bueno, en pocas palabras, Krona sigue buscando que alguien le revele qué pasaba o qué existía antes de la creación de cualquier universo, o el universo en sí mismo. Esa es su búsqueda y eso es lo que él quiere encontrar. Y la historia empieza con él destruyendo diferentes universos cuando no encuentra la respuesta que está buscando. Hasta que llega al universo Marvel y se encuentra con el Grand Master. El Grand Master, al sentir el gran poder que Krona emana, se da cuenta que este ser podría destruir el universo en el cual vive, y le pregunta que cuál es su objetivo, al cual Krona pues le contesta simplemente que quiere saber cómo los universos han sido creados, y para saber eso está dispuesto a destruir lo que sea. El Gran Máster, al ver esto, le revela que él conoce la existencia de un ser que presenció qué es lo que existía antes de este universo. A lo que Krona se sorprende y le pide que de inmediato le revele el nombre de ese ser. Entonces el Gran Máster, como es un personaje cuya naturaleza está basada en el juego y la competencia, le dice: por lo visto, tú tienes algo que yo quiero, que es que no destruyas mi universo, y yo tengo algo que tú quieres, que es el nombre de este ser. Vamos a solucionar esto con una competencia. Y de ahí es donde emanan la trama de todo esto, la conjunción de universos Marvel y DC, y la elección de campeones para ser los protagonistas de esta competencia, que obviamente son la Liga de la Justicia y los Vengadores. Sí, y bueno, esta competencia pues era pues más que nada que cada uno de los equipos tiene que encontrar 12 diferentes objetos de poder, ¿no? Unos que estaban dentro del universo DC y otros que están dentro del universo Marvel, ¿no? Dentro de estos objetos de poder está, pues bueno, del lado del universo de DC está la lanza del destino,
el libro de la eternidad, el orbe de Ra, la máscara de Medusa del Psycho Pirate, la campana, está la jarra y la rueda de los 3 demonios, y la batería de poder de Linterna Verde, que era en este entonces era la batería de Kyle Rayner. También, como muchos recordarán, ahí Kyle Rayner, si no mal recuerdo, era el único Green Lantern que existía, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, en aquel entonces estaban todos pues muertos, solamente existía él. Entonces la batería de poder de él pues era uno de los objetos más poderosos del universo, ¿no? Pues era lo último que quedaba del poder de la voluntad en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Y ahora, por el lado de Marvel, tenemos también otros 6 objetos, ¿no? Que son el Ultimate Nullifier, que este fue el implemento que utilizó Reed Richards para poder vencer por primera vez a Galactus. El maligno ojo de Avalon, que las bandas de Watumb, que el arcón de los de los inviernos antiguos, el cubo cósmico, y por último, y pues suponemos también el más poderoso, que es el Infinity Gauntlet, o el guantelete infinito, que pues bueno, ya lo deben de conocer después de haber visto la película de Avengers Infinity War. Bueno, en este caso, pues bueno, cada uno tenía que encontrar todos estos implementos, estos objetos de poder, y pues bueno, cada uno hizo también sus equipos, ¿no? En este caso, el Grandmaster se acercó a la Liga de la Justicia, que eran los campeones del universo DC, y Krona era representado por los Vengadores, ¿no? Que era que pues hicieron ahí el cruce, ¿no? Así es. Cabe aclarar aquí que el engaño que cada equipo recibió fue que las barreras entre los diferentes multiversos, específicamente el universo DC y el universo Marvel, estaba siendo fracturada, y que desgraciadamente necesitarían de la esencia de estos objetos de poder para restaurar estas barreras, cosa que pues era una mentira, era la manera en la cual los iban a hacer competir. Y bueno, la misma mentira se le contó tanto a la Liga de la Justicia como a los Vengadores, y eventualmente se les advierte a cada uno que hay un grupo contrario que también está tratando de obtener estos objetos, y el primer grupo que lo logre pues va a ser quien salve a su universo. Y con esta demanda pues se lanzan a la lucha, y dispuestos a prácticamente todo, ambos equipos de superhéroes, que básicamente pues es lo que todo mundo quería, ¿no? Entonces, la historia continúa. Obviamente existen unos enfrentamientos entre ellos, existe competencia, existen alianzas también, todo un conjunto de, digámoslo, comparativos entre por qué el universo Marvel es como es y por qué el universo DC es como es. Y te lo plantean de una manera muy interesante, ya que es visto a través de los ojos de personajes que pues por supuesto jamás habían estado en estos universos, o al menos no en estas continuidades, porque recordemos que los crossovers nunca están en la continuidad oficial, y los anteriores que hubo con pues bueno, simple y sencillamente jamás pasaron. Eso es algo esa es una característica que tienen los crossovers intercompañías. Pero bueno, después de esto, la trama sigue avanzando. Vamos a explicar ahorita número por número y platicar de qué es lo que sucede. Pero digamos que la competencia, la Liga y los Vengadores se dan cuenta del engaño al final, sobre todo sus líderes, que aquí te manejan que tanto el Capitán América como un poquito más Batman serían ejemplificados como los estrategas de ambos equipos. Se dan cuenta del engaño y tratan de, ahora sí que contraengañar, sobre todo a Krona. Y de hecho sí lo logran, pero Krona se molesta y al final trata de sacarle violentamente el nombre, el secreto al Grandmaster de quién había sido este ser que había presenciado la creación del universo, y pues resulta que es Galactus. Aquí hay algún punto muy interesante especificando un poco más la historia de Galactus. Galactus fue un ser humano que él vivió antes de la explosión del Big Bang. Por eso él fue el último sobreviviente de ese universo. Él era de un planeta muy sofisticado, muy avanzado tecnológicamente. Entonces él, por medio de su ciencia, logra sobrevivir,
Pero aquí hay algo muy interesante. Quiero hacer un punto, como un pequeño gusanillo para los que nos están escuchando. En el universo de DC, específicamente, siempre han mencionado que hay una entidad que creó el universo, ¿sí? Y aquí en Marvel también lo mencionan. Aquí, por ejemplo, hay una voz que le dice a Galactus antes de que él, como último sobreviviente, él tiene que ser su hijo, el representante del universo viejo. Entonces lo regenera y crea a Galactus. Entonces, por eso, en este Él previamente se llamaba Galan. Galan, exactamente. El nombre original de Galactus era Galan. Entonces, por eso, el Grand Master le dice a Krona que él es el que conoce el secreto del anterior universo. Así es. Después de eso, bueno, pues Krona se entera, le saca la información a través de fuerza al Grand Master, invoca a Galactus para que se aparezca ante su presencia. Y sí, de hecho, Krona tiene ese poder, también tiene demasiado poder. Lo logra y Galactus al principio lo ignora, lo trata como un loco. Krona se molesta y lo tunde a golpes hasta el hartazgo. De hecho, en teoría lo mata. Digo, no tanto así, ¿no? Pero digamos que sí lo mata y crean, de último momento el Grand Master logra crear con los 12 objetos de poder ya reunidos una manera de aprisionar a Krona. De aprisionar a Krona en cierto modo y de contenerlo. Y esto provoca, se sale de control y provoca la unión entre ambos universos, entre el universo Marvel y el universo DC, pero no de la manera como se fusionaron en aquella no tan memorable saga de Amalgam. Aquí simplemente mezclan sucesos, mezclan espacio, mezclan tiempo y mezclan historias y relaciones entre los personajes. No mezclan a los personajes en sí. De hecho, ni siquiera los universos propiamente, ¿no? Exacto. Pero sí crean la relación entre ambas realidades. Entre ¿no? ambos. Y en determinado momento sí la idea era que lograran mezclarlos más, pero se entiende que iban a destruirse, no iban a aguantar esa unión. Ajá. Y bueno, pues empezamos a ver cosas como mezclas entre los rosters, porque aquí te dicen que Hawkeye llegó a unirse a la Liga de la Justicia, que los Vengadores combatieron a Brainiac, que la Liga de la Justicia combatió al Doctor Doom, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, también que tenían una fiesta cada año. Ajá, una reunión entre ellos. Una reunión, sí, ¿no? Para conmemorar todos los team-ups que habían tenido, todas las, digamos, colaboraciones que se habían presentado, etcétera. Y fíjense lo que son las cosas. Aquí hay un easter egg curioso. Te manejan que uno de sus más grandes aventuras fue precisamente la trama que ya no se usó para aquel crossover original de 1981-1983, que es el que pues George Pérez empezó a dibujar, pero no terminó de dibujar, y mencionan como que eso también fue una de las aventuras que sí llegaron a tener. Los villanos iban a ser Kang, que es uno de los más grandes villanos de los Vengadores, y el Amo del Tiempo, que es un enemigo de la Liga de la Justicia. Y bueno, pues sigue la historia, continúa. Vamos a tratar de platicar acerca de cada uno de los tomos, pero concluye, obviamente, en que los miembros de la Liga y los Vengadores se dan cuenta que todo esto está mal, que no deberían estar participando no hubieran estado participando de una manera así, que sus universos corresponden a líneas de tiempo diferentes, y bueno, lo notan y van a pelear, van a tratar de resolver este asunto, porque si no, ambos universos van a ser destruidos al final de tanto intento de fusión o combinación que se está realizando, y bueno, pues tienen que detener a Krona. Bueno, aquí cabe decir que quienes primero se dan cuenta que las cosas que están viviendo no son lo que deberían de vivir son el Capitán América y Superman, que por cada uno por su cuenta empiezan a alterarse muchísimo, inclusive llegan a hacerla una situación muy tensa. Bueno, algo que mencionaremos más adelante cuando hablemos más detalladamente de los tomos, es el conflicto el conflicto que existe entre los universos, ¿no? Por ejemplo, mientras que DC tiene una forma de manejar las cosas, Marvel tiene otra. Y entonces esto crea conflictos entre, como dices tú, Tito, entre los líderes
tanto de la Liga como de Avengers, en este caso Capitán América como Superman. En este caso yo manejo Superman, aunque Paco en algún momento dijo que Batman. Pero ahí se iban dando. Sí, pero yo me refería a Batman cuando decía que él fue quien, junto con el Capitán América, se dieron cuenta del engaño, porque ellos son los más tácticos. Sí, claro. Sí, claro. Aquí entonces esto crea un conflicto porque, por ejemplo, Superman dice, ¿qué pasa con los héroes de este universo que no hacen lo suficiente y no previenen? Que, por ejemplo, un ejemplo claro, Doom es el monarca de Latveria. Entonces, en este caso, pues él tiene el control por medio de la fuerza. Entonces, Superman dice, ¿cómo es posible que permitan esto? O, por ejemplo, van a Genosha, donde fue la masacre mutante, y Superman dice, ¿cómo es posible que los héroes de Latveria hayan permitido esto? Entonces, y por ejemplo, en este caso, Capitán América, que visita el universo DC, cree que los superhéroes de DC los tienen considerados como dioses. O sea, que los alaban demasiado y que no le permiten a la humanidad crecer por sí misma. Entonces, todo esto, a la larga, es un punto clave dentro de los 4 tomos. Es el conflicto, es la forma de pensar tan diferente, que aunque ambos son héroes, aunque ambos son equipos que luchan por un bien común, pero tienen una forma totalmente diferente de manejar las cosas. Y es más, eso mismo se ve reflejado en todas las historias de Marvel y DC. Por ejemplo, yo me acuerdo que todo el mundo, las historias de DC al principio eran un poquito más light, eran un poquito más inocentes. No inocentes, sino más familiares. O sea, Superman era el típico héroe, el típico Boy Scout, por ejemplo, o Flash, o todos estos superhéroes tenían un cierto grado de inocencia, como dices. Pero ya cuando llegas a un punto de madurez, Marvel te muestra un mundo más real, un mundo más crudo. Es más, me atrevo a decir que entre los dos universos, entre el del universo de DC y el universo Marvel, el más parecido a la realidad es el universo Marvel, con ciertas diferencias. Pero yo creo que los creadores de esta historia lograron marcar muy fuertemente este conflicto de ideas, ¿no? Y es algo que a la larga, uno de los mensajes que te da este crossover, que ya lo mencionaremos más adelante, es cómo salir adelante aún teniendo este tipo de conflictos. Algo que verdaderamente en la sociedad actual se debería de retomar un poco. Todo el mundo, por ejemplo, nadie te quiere imponer sus propias ideas o la forma de cómo manejar las cosas. Aquí Nadie debería, pero es algo que se está manejando actualmente. Si tú no estás de acuerdo con lo que tú estás haciendo, yo te tengo que imponer lo que yo considero que es correcto. Y es algo, son un mensaje que creo yo que los cómics actuales ya están perdiendo. Y en esta historia, no sé si ustedes estén de acuerdo, lo manejan muy claramente. ¿Sabes qué? Tú tienes tu forma de manejar las cosas, pero yo no te voy a obligar. O sea, tenemos que llegar a un punto donde estemos de acuerdo. Así es, en el cual yo aprendo de ti y tú aprendes de mí, pero no a través del conflicto y la imposición. Sí, en efecto, tienes toda la razón. Y siguiendo este tren de pensamiento, ¿qué les parece si ahora platicamos acerca de los tomos? Como ya habíamos dicho, son 4 tomos, y fíjense que cada uno tiene un título muy especial y muy acorde a tanto las editoriales Marvel como DC. El tomo 1 se llama Journey into Mystery. Y para quienes no sepan, Journey into Mystery fue un título de cómics que se publicaba por allá de los años 60, en el cual, en el número 83, si no mal recuerdo, Thor tiene su primera aparición. Y bueno, pues muchos otros personajes también aparecieron aquí, como Loki y todo lo relacionado con Asgard. Pero Journey into Mystery pues era un título muy popular en aquel entonces, bien vendido, y posteriormente pasó a convertirse en The Mighty Thor, ya mucho más adelante, pero bueno, el nombre es bastante popular y conocido. El tomo 1 nos plantea todo lo que ya habíamos comentado, quiénes iban a ser los personajes, cómo iban a estar, cómo se iba a desarrollar la trama y qué es lo que quería realmente el villano. Vemos aquí pequeños guiños a las continuidades Marvel y DC en el modo de 2 personajes llamados Arcón y Tundra, que para quienes no los conozcan, Arcón es una especie de Conan el Bárbaro espacial,
pero que vive en otra dimensión en el universo Marvel. Es rey de su propia nación. Y bueno, pues aquí se presenta Krona, destruye ese lugar. También se presenta al universo del Sindicato del Crimen. Y también están ahí los Guardianos, que son una raza del universo DC. Krona también los destruye. Y bueno, se empiezan a presentar situaciones ahí de que te dicen que él está buscando ese conocimiento. Como un dato curioso quisiera mencionar, para las personas que después de escuchar este programa están interesados en leer estos 4 tomos, les pido que por favor revisen detalladamente cada uno de ellos. Hay muchos detallitos dentro de las historias que para los que conocemos son muy, muy llamativos. Por ejemplo, como dijo Easter eggs, por llamarlo así. Por ejemplo, el personaje de Arcon y Tundra, pues son personajes que no son tan conocidos, pero que en su momento tuvieron un cierto nivel de popularidad. Igual, el Sindicato del Crimen, que era la contraparte de la Liga de la Justicia, pues también actualmente son pocos los que llegan a conocer a este grupo de supervillanos, ¿no? De hecho, aquí haciendo un pequeño paréntesis, si quieren conocer más sobre este Sindicato del Crimen, pueden ver aquella película animada que salió hace pues ya más de 6 años, parece. Como 5, ¿no? ¿Será? Muy buena, de hecho. Ya tiene rato, y yo considero que es, a mi gusto, la mejor que han sacado, porque es la Liga de la Justicia, se llama... Crisis en las 2 tierras. Crisis en 2 tierras, efectivamente, sí, excelente. ¿no? Crisis on 2 Earths, y la verdad es que con muy poco tiempo te describen perfectamente tanto lo que es el sindicato, lo que es la liga, y cómo hay una interacción entre eso, y aparte lo que es el multiverso en general, ¿no? Claro. Entonces la verdad es bastante buena la película animada, y pues bueno, les va a dar un poquito más de contexto de todo lo que le estamos platicando en este momento, ¿no? Sí, entonces, ya para terminar el punto, yo creo que sí es muy importante que relean muchas veces, no se queden solamente con lo primero que lean de la historia, y si tienen algún comentario o quieren o ven algo que podría llamarles la atención, con mucho gusto podríamos resolver sus dudas. Fíjense que en el número 1 hay muchísimas interacciones correspondientes a ambos universos. Me gustó mucho cómo manejan el viaje que hace la Liga de la Justicia a través del universo Marvel. Y como bien menciona Peri, empiezan a tener críticas un poco ácidas referente a los héroes y por qué los héroes no hacen nada y por qué hay situaciones como por ejemplo el Doctor Doom liderando toda una nación y él es un tirano y bueno pues los héroes de ese planeta, de acuerdo al punto de vista de la Liga de la Justicia, lo están permitiendo, la masacre de Genosha, la masacre de los mutantes, muchos pequeños puntos que aparecen y con los cuales el mismo Batman, sobre todo, les dice que no se metan absolutamente en nada, ¿no? Que ellos dejen que las cosas las estén viendo ahí y que no hagan nada, no interactúen. No se involucren en lo que está sucediendo, hasta que llega el momento en el que Batman le toca estar patrullando y observa a el buen Punisher asesinando a un montón de narcotraficantes en Nueva York y pues el niño decide meterse a pelear. Ya luego hay una escena un poco chusca de Plastic Man reclamándole a Batman que tú fuiste el primero en decir que no nos metiéramos y te estás metiendo. Y bueno, pues ahí te manejan que tuvo un conflicto de una pelea de 20 minutos con el Punisher tratando de detenerlo y bueno, pues lo que lo detiene, no se supone, no se ve, simplemente lo mencionan, ¿no? Pero está lo suficientemente bien escrito como para que te imagines más o menos qué puede ser lo que pasó, ¿no? ¿Cómo habrá pasado? Fíjense que aunque yo sé que mucha gente no está de acuerdo, hay gente que sí bueno, he llegado a escuchar gente que dicen que el mismo Punisher sería una especie de contra de lo que es Batman en el universo Marvel. En ciertos puntos yo estoy de acuerdo, en otros no tanto, pero fíjense que últimamente, aquí saliéndome un poquito del tema, nos han planteado al Batman de Flashpoint, que es el papá de Bruce Wayne, y hay una diferencia enorme entre que una tragedia te suceda de niño y una tragedia te suceda de adulto. Claro. El Batman de Flashpoint, que es el papá, pues a él la tragedia le sucede de adulto y mata y hace de todo como lo que sería un Punisher. Uh-huh. A diferencia de Bruce Wayne, que la tragedia le sucede de niño y pues él como código de conducta es no matar. Entonces puede ser que ahí más o menos, pero bueno, ahí tienen sus diferencias y es abierto a debate este tema. Pero en general todas las interacciones me agradaron bastantes. Otra que no sé si ustedes quieran comentar al respecto es acerca de cuando la Liga de la Justicia llega a la Isla de los Monstruos. También en la Isla de los Monstruos en Marvel.
Bueno, no directamente esa escena, pero hay una que me llama mucho la atención en donde Quicksilver está en el museo de Flash. Se entera sí, que... es cierto. Entonces dice, ¿cómo es posible? Hay velocistas en este universo y tienen un museo. Obviamente todos recordarán que Quicksilver era un mutante. Y los mutantes en el universo Marvel siempre han sido perseguidos, han sido criticados y odiados. Entonces él no puede entender, Quicksilver se saca de onda cuando ve que Flash tiene un museo que está dedicado totalmente a los velocistas del universo de DC. Y es algo que me dio mucha risa. Fíjate que ahorita que estás hablando de Flash, pues aquí hay dos detalles que valen la pena mencionar, que es primero que nada, que no existe en el universo Marvel una Speed Force. Ajá. Por lo tanto, Flash no tiene poderes dentro del universo Marvel, ¿no? Entonces ahí llega a una situación pues bastante penosa en la que los poderes le fallan y pues es atacado por la misma turba que está atacando a un mutante. Y por otro lado, en el universo DC, lo que le llaman la magia del caos, que es lo que le da los poderes a la Bruja Escarlata, pues es mucho más poderosa que la que hay en el universo Marvel. Uh-huh. Entonces, la Bruja Escarlata se vuelve todavía mucho más poderosa, a diferencia de su... Sin embargo, ese normal, ¿no? ese aumento de poder le afecta físicamente. Cierto. Sí. Cierto. No puede contenerlo tanto. Hay muchas interacciones aquí. Otra bastante buena que no, espero no nos olvidemos, sucede al principio cuando Starro, que es un enemigo de la Liga de la Justicia, de hecho el primer enemigo de la Liga de la Justicia, llega a la Tierra Marvel y los Avengers son los que tienen que detenerlo. También es bastante imaginativo cómo lo vencen. De hecho es gracias a la Bruja Escarlata, se interconecta con uno de los pequeños seres que salen de Starro y a través de ese ser se conecta con Starro y le lanza un golpe de magia de caos. La verdad, todo muy bien escrito y perfectamente bien muy dibujado. bien pensado, sobre todo, ¿no? También como un punto importante aclarar, regresando al tema de Flash, es que este Flash es Wally West. Sí, el del principio sí. Luego cambian a Barry, pero al principio era Wally. Exactamente. Y luego de ahí el Green Lantern, como lo mencionamos hace un momento, era Kyle Rayner, el último sobreviviente de los Green Lanterns. Hay otra también, otro guiño que me pareció excelente ya cuando los dos equipos se encuentran por fin, casi al final del cómic, del primer tomo, y Hawkeye, el verdadero Hawkeye, el de antes, no la parodia loca que hay estos días, pero el verdadero Hawkeye lanza una pequeña broma, refiriéndose a ellos como que se parecen al Escuadrón Supremo. Ajá. El Escuadrón Supremo es es una especie de, digamos, parodia, homenaje de la Liga de la Justicia que existe dentro del universo Marvel, y los Vengadores se han peleado con ellos muchísimas veces. Entonces, pues eso también fue un buen guiño, ¿no? Fíjense lo que son las cosas, tanto el mismo universo DC como el mismo universo Marvel, ambos tienen parodias de la Liga. En el universo DC está el Sindicato del Crimen y en el universo Marvel está el Escuadrón Supremo. Y bueno, pues es algo digno de mencionar, porque te das cuenta de lo icónicos que han llegado a ser estos personajes de la Liga de la Justicia, ¿no? Sí, claro. Otra cosa, y ya para finalizar este tomo, que con esto termina, es Thor enojándose bastante porque lo estaban llamando un traidor y un héroe mediocre. Dando giros del martillo, invocando truenos y lanzándole con toda su fuerza el martillo a Superman y haciéndolo que sangre. Eso también fue algo que pues obviamente nunca había sucedido. Es algo que por supuesto que sí podría pasar, y con esto cierran el tomo 1 para irse al tomo 2, en donde básicamente pues es la pelea, la competencia entre ambos equipos. Curiosamente el tomo 2 se llamó Contest of Champions, que bueno, este título puede considerarse que es de los primeros crossovers grandes que hubo en Marvel, donde muchos héroes peleaban entre ellos y trataban de alcanzar un premio, un campeonato. Pero pues aquí el título quedó muy bien, porque realmente pues eso se trata, ¿no? De la competencia para ver qué pequeños equipos obtienen de qué manera los instrumentos. Y bueno, pues no sé aquí qué quisieran comentar ustedes al respecto. En ese tomo yo quiero mencionar que hay una de las escenas para mí más épicas de toda esta historia, la pelea entre Batman y Capitán América.
Así es, que básicamente dura 2 páginas nada más. Sí, y es más, creo que ni siquiera es una batalla en sí como tal, fue una batalla más mental. Sí, podrías decirte batalla, que sí. Fue una batalla mental. ¿Por qué? Estrategia, exactamente. Creo que Paco podría describir mejor esta batalla, ya que Batman es uno de sus personajes favoritos. Pues fíjate que curiosamente yo sentí que esta pelea es de las... tiene 2 aspectos, yo creo, positivo y negativo. El positivo es que sí, en eso acabaría. Y el negativo es que, a mi juicio, fue muy corta. O sea, dos páginas, bueno, obviamente no puedes pedir más por la magnitud del evento general, ¿no? Y de todo, no puedes pedir demasiado. Pero en efecto, la pelea empieza con ellos dos viéndose fijamente, empiezan a counterearse todos sus golpes, patadas, puños, se ven, hacen fintas, se mueven de determinada forma. Y entonces es Batman quien dice al final de todo este encuentro, en el cual, de hecho, ninguno de los dos se daña realmente. Sí, ¿no? Pero como estaba yendo la estrategia y como se habían sentido mutuamente, Batman admite que efectivamente es muy concebible que puedas llegar a derrotarme al final, pero iba a costarte mucho trabajo. ¿Qué te parece si mejor nos unimos y me doy cuenta que aquí hay algo más? O sea, Batman ya intuye que hay algo más, que no solamente es lo que les dijo el Grandmaster a la Liga y lo que les dijo Metrón a los Vengadores, y entonces toman la decisión de apartarse sigilosamente del demás grupo e investigar por su cuenta ambos héroes. Y ahora que lo mencionas, ellos dos se van a la Baticueva. Así es. Y la verdad es que esa secuencia es bastante buena. Es bastante buena. Fíjate que aquí hay una escena muy importante donde el Capitán América está viendo el uniforme de, en aquel momento, el difunto Jason Todd. Ah, sí, claro, porque recordemos que este cómic fue en 2003, aquí todavía no había Winter Soldier y aquí todavía no había Red Hood. Y la verdad es una escena muy, muy fuerte emocionalmente, porque Capitán América le pregunta, ¿tú también perdiste a un compañero? Entonces, pues, como todos recordarán, Capitán América perdió a Bucky en la guerra. Supuestamente. Y la verdad fue un momento que, aunque corto, fue muy significativo para ambos personajes, ya que ellos han experimentado la pérdida y con características similares. Al final, Bucky cuando murió era un menor de edad. Jason Todd cuando murió también era menor de edad. O sea, son características que los unieron en ese momento. Y se sienten responsables, ¿no? Obviamente. Fíjate que sí, otra cosa que también pasa en la misma Baticueva es la llegada de Ben Grimm, del guapo Ben. El guapo Ben. Llega a la Baticueva, lo manda a llamar el Capitán América y le pide, básicamente lo hace porque se pone en contacto con Reed Richards para, ver de qué manera los podían auxiliar. Y sí, llega la Mole. Fíjense que yo sentí esta escena porque tiene toda una página de interacción entre la Mole con Batman, pero yo la sentí básicamente porque hubo un momento en el cual, obvio no literal, pero los dos fueron contra en sus respectivos universos. Les voy a explicar por qué. Porque la Mole tuvo a su cargo un título en Marvel durante los años 70 y principios de los 80 que se llamó Marvel 2-in-1, donde él hacía siempre equipo con otro superhéroe o personaje Marvel. Y al mismo tiempo, en la misma época, Batman también tenía un título parecido, que era The Brave and the Bold, donde salía siempre Batman y compartía crédito con otra estrella invitada en el cómic. Entonces yo siento que fue mucho como que un guiño a todo eso, que los dos son, pues digamos, superestrellas de los cómics, que básicamente les queda cualquier historia, O sea, tanto a la Mole como Batman es de esos personajes que les queda cualquier historia. Ha habido más, pero yo creo que sobre todo estos dos la tienen. Y aparte, como comentario, Ben Grimm ha pertenecido, pues obviamente ha sido en algún momento, si no mal recuerdo, miembro de los Vengadores también. Sí, claro, en 3 ocasiones. Creo que ha sido en 3 ocasiones miembro de 3 alineaciones diferentes de los Avengers. Y aparte es un personaje que tiene buenas relaciones hasta con propios villanos dentro del mundo de Marvel. De hecho, te puedo decir que Ben Grimm, o sea, la Mole fue durante los años 70 y principios de los 80 fue el personaje más popular que tuvo Marvel en ese momento, ¿no? Quizás después de Spider-Man. Sí, vaya, ¿no? Sí, pero sí. era muy icónico el personaje como tal, ¿no? Inclusive hasta le hicieron una caricatura
Ahí Malísima, ¿no? malísima. La de Digo, los anillos. Así es de anillos, de Roca la Mole, Ah, sí, quiero me acuerdo. ser. Gracias por Digo, revivir el y, trauma. y de hecho era Benji, se llamaba el Ben, o sea, Ben le decían Benji, ¿no? De que era un grupo de adolescentes también que resolvían misterios y que casualmente tenían a la Mole con ellos, ¿no? ¿Y un Ya perro digo, parlante también? No, creo que era la Mole, el perro parlante, ¿no? terrible, vaya. Yo no sé, fíjense que antes, digo, de por sí ahorita pasa, ¿no? Que ya no cuidan mucho las licencias, las están dando a diestra y siniestra, pero yo creo que en aquel entonces está todavía peor, o sea, es esa cosa, bueno, obviamente yo la veía Sí, antes, yo también la veía, de hecho pero a mí me porque encantaba. no sabías que había Exacto. una cosa mejor detrás de todo esto, ¿no? Y yo creo que pues en aquel entonces Marvel decía, es dinero, venga, y daban la licencia. De por sí hoy lo hacen, Sí, pero claro. antes era todavía peor porque no era tanta la fama de los superhéroes como la pueden llegar a tener hoy en día. Ni tampoco el cuidado en general, ¿no? Ahorita cuidan un poco más lo que es la calidad del producto en general, pero A antes no veces. tanto, ¿no? Bueno, ya que te puedo decir, ¿no? Fíjense volviendo un poco a lo que es el número 2, cuando están buscando los objetos de poder, hay una escena que hoy en día tiene todavía más significado, porque recordemos que uno de los objetos de poder es el Infinity Gauntlet. Y hay una escena en donde el Infinity Gauntlet resulta que anda perdido en el universo DC y lo tiene Darkseid. Entonces Darkseid, que es de donde se basaron de donde Jim Starlin se basó para crear a Thanos, trae el guante. Y pues después de analizarlo, Zod lo analiza y le dice a Darkseid, no, mira, esto sí tiene muchísimo poder, pero aquí en este universo no funciona más que como una baratija. Entonces lo avienta, ¿no? Pero vaya, ese guiño tan importante que hicieron de ver a Darkseid con el guantelete fue impresionante. La verdad, hay un momento en donde dicen, este cuate intimida más que el propio Thanos. Es que de hecho sí, o sea, en teoría, y para estos momentos, recordemos que obviamente pues en 2003 no habían sucedido absolutamente nada del MCU, o sea, Thanos no, era muy popular, pero no tanto, y pues sí, realmente Thanos está basado en Darkseid, o sea, ahí sí ni le busquen, vaya, él no es una copia, simplemente está inspirado o basado en esa personalidad o en ese impacto que pueda llegar a tener ese personaje mítico de Jack Kirby. Y no solamente eso, sino que, o sea, aunque físicamente tienen las mismas dimensiones y proporciones, pues el mismo diseño del personaje te impone un poco más el de Darkseid, ¿no? Claro. Digo, sobre todo lo que son los colores oscuros, a diferencia de Thanos, que Thanos son colores brillantes, ¿no? Sí, un poco más, ya lo platicamos eso en nuestro episodio de los trajes de superhéroes, ¿no? De cómo los colores también influyen demasiado. Ahora, a menos que ustedes quieran comentar algo más referente a este tomo, a este número, yo quisiera ir con el plato fuerte, cuando ya se agarran a golpes todo mundo y empieza la batalla que todo mundo quería, Thor contra Superman. Dios. Yo la verdad, esta pelea causó excesiva polémica en su momento, todo el mundo obviamente quería verla, sin embargo, pues ya cuando la vieron, hubo mucha gente que se enojó, mucha gente que se alegró, pero yo creo que en mi muy particular punto de vista, sí coincido con el resultado, el cual fue Thor vencido por Superman, sin embargo no coincido con el proceso, con la coreografía, digámosle, de cómo fue la pelea entre estos dos personajes. No sé ustedes qué opinen. Pues no, de hecho yo estoy igual, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor pudo haber habido más daño por parte de Thor hacia Superman, pero sí, el outcome iba a ser el mismo, ¿no? Digo, al final Superman es un personaje que tiene un poquito más de control sobre sí mismo que Thor. Thor llega a enfurecerse tanto que pierde los estribos, ¿no? Y ahí es donde le pueden ganar, ¿no? Entonces, Bueno, hay dos momentos donde tenemos que dividirlo. Cuando lo lees por primera vez como niño y ya cuando lo vuelves a revisar como adulto. okay. Cuando lo ves como niño, te emocionas y no empiezas a pensar en muchos elementos que, como dice Paco, fue el desarrollo de la pelea. El final, obviamente, era obvio que tenía que ganar Superman. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Tito. Si podemos compararlo de una forma científica, ciencia ficción como quieras, Superman sí tiene muchos elementos que son superiores a los de Thor.
Yo me emocioné mucho cuando leí yo no dije esto está mal o no. Ya cuando lo leo como adulto, pues sí veo 2 que 3 elementos que me pongo a cuestionar. Por ejemplo, sí, Superman no existe y Thor tampoco. Primero que nada, sí existen en cómics. Pero aquí el factor que creo que Paco me va a ampliar un poco es el momento en cuando Thor lanza agarra el martillo, lo lanza y Superman lo detiene con la mano, que creo que es uno de los puntos críticos que muchos criticaron en esta escena. Sí, o sea, sí lo puedo llegar a entender. O sea, de hecho, Thor recibe absolutamente todo el impacto de la Heat Vision de Superman. Y al mismo tiempo que lo está recibiendo, él está caminando, luego corre hacia él y va como un cavernícola con el martillo en mano, dispuesto a azotárselo a Superman, y Superman lo detiene con una sola mano. O sea, el martillo lo detiene y le da un derechazo a Thor en el rostro, y pues bueno, esto noquea al dios del trueno. Pero realmente, miren, se supone que Superman es un personaje que es un poco más vulnerable a la magia de lo que es normalmente en contra de cualquier otra cosa que le pase. El martillo de Thor es completamente mágico. Ese impacto en teoría debió haberle cuando menos roto la mano. A lo mejor y sí pudo haberlo detenido, pero no sufrió un daño, como dice Tito, un daño considerable. O sea, yo creo que a lo mejor lo detienes, se te rompe la mano y bueno, ya lo golpeas. Eso hubiera estado más creíble, sí. Pero no lo hicieron. O sea, entonces eso demeritó mucho el poder de Thor y su experiencia como guerrero que tiene de muchísimos años de batallas, ¿no? Eso fue lo que a mí, la verdad, no me terminó de convencer. Sí, aparte hay otra cosa. Hay un estado de Thor, tal vez Tito me pueda complementar ahí, que se llama el estado Berserker. Cuando Thor se lanza, y como dice Paco, a los Heat Vision de Superman, él está en un estado Berserker, donde su fuerza aumenta considerablemente, no tiene tanto control estratégico en batalla, pero su fuerza bruta aumenta. Y es obvio, o sea, como dice Paco, Superman, por muy poderoso que sea, el detener el Mjolnir de Thor, le tuvo que haber destruido la mano fácil, o fracturado la mano, o algo. Yo creo que esa es una de las escenas más polémicas. Y aquí, pues obviamente, creo que si hubiera sido a la inversa, también hubiera creado polémica. Si Superman hubiera perdido, hubieran criticado esa escena. No, eso es un hecho. Sí, se lo hubieran acabado. No vas a tener contento a nadie. Aquí de alguna manera pues te dan un sustento del por qué es el descontento, ¿no? Que eso ya es así como que también sobreanalizando mucho la secuencia, ¿no? Claro. Pero digo, porque al final pues te puedo decir que pues se ve muy chido que Superman esté deteniendo el martillo, ¿no? Cuando ya te pones a pensar dices, no, pues que se supone que Superman es vulnerable a la magia, no más vulnerable, sino simplemente es vulnerable a la magia, hasta la magia sí le hace efecto a Superman, ¿no? Desde su perspectiva, ahorita, si esa pelea volviera a realizarse, ¿quién ganaría? Desde su punto de vista, pero ya manejando todos los elementos que nosotros conocemos, debilidades, fortalezas y todo, ¿quién ganaría? ¿Superman o Thor? Superman. Depende. Si esta pelea la recuerdan, o sea, si esta pelea está en continuidad, ganaría Thor. Si no, o sea, si te manejan una nueva batalla, Superman gana. O sea, eso es lo que yo considero. Buen punto. Sí, yo creo que también depende mucho de si es el mismo Thor o qué Thor es el que estamos manejando. Sí, o sea, si él lo recuerda todo esto, si toda esta vivencia sucedió realmente, y si te manejan una diferencia de poder, porque el Thor que está ahorita creo que tiene un menos nivel porque le pusieron un brazo dorado y ya no tiene Mjolnir. Bueno, pero si supongamos que es el Thor con los poderes que tiene aquí y recuerda esta pelea hoy en día contra el Superman de hoy en día, yo siento que sí ganaría, pero si no, Superman volvería a ganar. Sí, claro, obviamente si ponemos al Thor que cuando tuvo la Odin Force. Bueno, no, es que estamos hablando de normalidades. También nos vamos a Superman 1,000,000 claro, y demás, o sea, ¿no? Entonces aquí hay un debate muy grande. Sí, no, normales, estamos hablando de niveles normales. Sí, claro, mira, por ejemplo, yo coincido con Paco en este punto. Reales, entre comillas. Yo coincido también con Paco, yo creo que sí, hay muchos factores que si Thor recordara la batalla contra Superman, yo creo que Thor sí podría derrotar a Superman en este caso. Que no caso. Sería nada fácil, obviamente, ¿no? No, quiero aclarar, no sería nada fácil, pero sí ocurriría.
Pues fíjense que al final de este número, la Liga de la Justicia obtiene la victoria, pero ya fue algo tramado por Batman y por el Capitán América para que Krona perdiera y entonces pues tuviera simplemente que abandonar el juego. Sin embargo, pues Krona se molesta, Krona se enoja y es ese instante en el que ya habíamos mencionado que le saca la fuerza la información al Grandmaster, se presenta Galactus y bueno, lo golpea, entre comillas, hasta morir. Y pasando a esto, el Grandmaster utiliza el poder de todos los objetos que había ahí para tratar de detener a Krona. Sin embargo, no lo logra del todo bien y aquí es cuando comienza el tomo 3. El tomo 3 se llamó Strange Adventures, que es el título también de un cómic que existía en el universo DC, bueno, por la editorial DC, donde pues, sí pasaban muchísimas cosas, era una especie de conglomerado de aventuras de ciencia ficción, y pues bueno, el título también quedó excelente porque en este número es donde te plantean toda la idea de que los universos, tanto DC como Marvel, han estado en relativa comunión, aunque pertenecían a diferentes realidades, bueno, que siempre estuvieron realizando aventuras, y que inclusive algunos de sus personajes se pasaban de un lado al otro para vivir en esos universos, como fue el caso de Hawkeye, quien está considerado ser el primer miembro de la Liga de la Justicia perteneciente al universo Marvel. Este cómic realmente tiene muchos guiños, ya mencionamos la enorme mayoría al principio del podcast, y pues bueno, yo creo que las partes básicamente más importantes son algo que yo no sé qué opinen ustedes y me gustaría platicarlo. Las partes entre Superman y el Capitán América, fíjense que yo en lo personal sí me llegaron a gustar, ya me acostumbré a eso, pero no entendí jamás cuál fue la justificación del por qué ellos dos se enojaron tanto. Uh-huh. Esa parte fue la que a mí no me quedó muy clara. Bueno, mira, desde mi opinión personal, yo creo que existe un factor envidia, un inconsciente. Bueno, no sé si los creadores quisieron hacer algo como esto, pero yo acabo de leer recientemente la historia, y yo, con lo que yo he leído, tanto de Superman como Capitán América en las líneas normales, yo creo que muchas veces Superman teme no darle suficiente libre albedrío a la humanidad, ¿no? Ajá. O sea, como que quiere hacer de todo, y muchas veces él siente que lo ven como un dios. Ahora, Capitán América muchas veces siente que no está haciendo lo suficiente. Por ejemplo, yo mencionamos en este caso los ejemplos de Doom, de Genosha, de todo el problema de la problemática mutante, que los persiguen, los cazan y todo. Entonces, yo creo que parte del conflicto es, yo quiero hacer lo que él está haciendo, pero algo me limita, me tengo que limitar para no hacerlo, mi código moral, mi poder, el miedo a interferir de mayor nivel. O sea, son cosas que ambos creo yo, no sé qué opinen ustedes, es simplemente un análisis que yo realicé de la historia, en donde el Capitán América quisiera ser más como Superman, y Superman quiere ser más como Capitán América, no en personalidades, sino en acciones, ¿sí? Hay muchas tragedias que han ocurrido en el universo Marvel que pudieron haberse evitado si tal vez hubieran actuado de diferente manera los héroes. Ahora, en el mundo de DC hay muchos factores que han ocurrido simplemente porque los héroes han creído que son invulnerables, que son arriba de la humanidad. ¿Me explico? Sí, así es. Entonces, si se ponen a analizar esto, no estoy diciendo que sea lo correcto y tampoco estoy diciendo que haya sido pues digamos la intención de los creadores, pero se me hace una ley un poco lógico, ¿no? O sea, hay una escena exactamente que ocurre durante la fiesta que mencionó Paco, la fiesta anual de Avengers con Liga de la Justicia, que creo que es el Capitán América el que está diciendo algo está mal y empieza a exaltarse. De hecho, son los dos. Eso es el tipo de cosas que no entendí tan bien, o sea, ¿por qué? Inconscientemente ellos sabían que lo que ellos estaban viviendo... A ver, estamos hablando...
dos personajes icónicos de cada universo. El Capitán América es la base moral del universo Marvel, no solamente de Avengers. Es más, muchos superhéroes, ¿cómo se le llama? Lo idolatran. Spider-Man, los Cuatro Fantásticos. El mismo Punisher. El mismo Punisher muchas veces ha dejado que el Capitán América lo golpee y nunca no ha levantado las manos para pegarle al Capitán América. Tú no, a ti yo no me atrevo a hacerte nada. Sí, cosa que me parece un poco exagerada, pero bueno. Pero ha ocurrido. Y Superman, pues Superman ¿alguno de ustedes vio la serie de Smallville donde salió la Justice Society of America? Sí. Donde Dr. Fate le dice, tú, Clark Kent, tú eres el que guiará a esta nueva generación de héroes. Empezará una era de una Silver Age de heroísmo, inspiradas por ti. Superman ha sido el que ha inspirado a muchos héroes dentro del universo DC. Y bueno, técnicamente a todos. A todos, claro. Fuera de que fue el primero. Pero a todos los inspira, hasta el propio Batman. El propio Batman adora la luz que tiene Superman, ¿no? Es algo que también a un cierto nivel envidia. Entonces, aunque les cambien la realidad, aunque el Grandmaster con los dos objetos de poder haya tratado de mezclar la realidad, inconscientemente ellos tienen una voluntad muy fuerte, tienen una presencia muy fuerte y muy arraigada universos. Exactamente. Son algo, el Capitán América ha experimentado cosas que Superman no. Si se ponen a pensar, la vida de Superman, como es infancia y adolescencia, estuvo papita. O sea, estuvo muy tranquila. En muchas encarnaciones. De hecho, la vida de Superman es una vida normal. Normal, exacto. Un ser humano normal. Exactamente. O sea, papá, mamá, él no resintió la pérdida de su planeta, nada. El Capitán América vivió una época de guerra, una época donde no lo mencionan en los cómics, bueno, sí, en algunos se lo mencionan, pero ni en las películas. El Capitán América vivió una de las, si no la más grande guerra que la historia de la humanidad ha tenido. Sí, claro. El Capitán América ahí Paco, tal vez ustedes me puedan ocultar, pero el Capitán América ha matado en guerra. Sí, el Capitán mató en guerra. Entonces, sus experiencias son diferentes. Entonces, esa diferencia de personalidades y ese inconsciente fue lo que hizo que ni siquiera los dos objetos de poder ni la magia del Grandmaster pudiera controlarlos. Ellos se percataban de que ellos no estaban bien. Y eso es algo que está muy remarcado en este tomo. Fíjate que algo que donde ellos se empiezan a percatarse mucho es los cambios pues de la misma gente con la que están conviviendo en ese momento. Porque ellos empiezan a sorprender de que por un momento estaban hablando con Kyle Rayner y del otro lado están hablando, y enseguida están hablando con Hal Jordan en lugar de Kyle Rayner, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y así como que en el momento ellos perciben eso, aunque a lo mejor después empiezan a seguir la corriente, pero eso lo llegan a percibir. ¿Por qué lo hacen ellos? Fíjate que no sé, digo, la explicación que nos diste ahorita a lo mejor es bastante, creo que es un poquito rebuscada, a lo mejor de lo que nos estás comentando, ¿no? Digo, no quiere decir que esté mal, ¿no? Digo, fue un análisis bastante completo. Pero yo creo que los agarraron a ellos dos precisamente por ser los líderes morales de ambos equipos, con quienes, o sea, realmente se enfocarían todos en ver, ok, si a ellos dos les está pasando algo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, a lo mejor por ahí pudo haber ido el asunto, ¿no? Sí, tienen razón los dos. Yo lo único que me queda, como que me hace ruido, es que nunca lo terminan de explicar. Ajá. Entonces, pues, quedan muchas interpretaciones, pero yo creo que ambas son bastante adecuadas. Y pues bueno, el cómic termina con ellos viendo, gracias a un personaje llamado The Phantom Stranger, viendo cómo realmente son sus diferentes universos y enseñándoles que básicamente si no actúan y si no resuelven todo esto, ambos van a quedar destruidos. Y esto nos lleva al tomo 4, el cual ya es el final, llamado The Brave and the Bold, que inclusive este título lo mencioné hace un momento, era el título donde Batman hacía equipo con otros personajes para pues determinadas aventuras. Era casi que Batman y Estrella Invitada, ¿no? Sí. Inclusive hubo una caricatura de Batman que se llamó así,
muy buena, por cierto, se las recomiendo muchísimo. Pero bueno, pues este tomo se llamó The Brave and the Bold, y bueno, pues ya es donde se prepara la batalla final en contra de Crona. Fíjense que lo primero que quisiera yo comentar de este cómic es la portada. La portada nos presenta, yo al principio, la verdad, la primera vez que la vi, yo hasta llegué a pensar que era un fake. Sí. la verdad, la portada nos presenta únicamente a un Superman en un campo de batalla, con las dos tierras, la tierra Marvel y la tierra DC, tratándose de fusionar de algún modo atrás de él, y en la mano derecha Superman portando el martillo de Thor, y en la mano izquierda portando el escudo del Capitán América, y bueno, su traje completamente hecho jirones por la batalla que está llevando a cabo. La portada me llamó bastante la atención, al principio la sentí un poco fuera de lugar, porque dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Pero ya una vez que la analizas bien, pues es más que nada el simbolismo, sí, claro, de que todos son uno mismo, ¿no? De que todos trataron de formar parte del mismo equipo, y que unánimemente tomaron la decisión de pelear por sus universos, pelear por el mismo fin. La portada es excelente, de hecho vamos a tratar de publicarla en las redes sociales de Comics Men, el podcast de Multiverso, para que la vean. La verdad, un increíble dibujo de George Pérez. Y bueno, pues básicamente todo es referente a la lucha final que van a tener ambos equipos en contra de Crona. Bueno, un punto, para mí uno de los puntos más importantes que me gustó de esta historia es, después de que se resuelven conflictos, que deciden que se están sentados todos para planificar estrategia. Ajá. Y deciden que el líder de esta misión tiene que ser el Capitán América. Sí, claro. Sí. Y eso es algo que me agradó mucho. O sea, al final el propio Superman y Batman reconocen de que Capitán América es su mejor estratega. Creo que es, si no mal recuerdo, es uno de los mejores estrategas del universo Marvel, ¿no? Yo diría que es el mejor, al menos debe ser el mejor. Para ataques superheroicos, yo creo que sí, fácil. Entonces, es algo que me agradó mucho. Le dieron su lugar al personaje como uno de los mejores estrategas y dándole líder de un equipo nuevo, entre comillas, muy poderoso. Sí, claro. Y aquí otra cosa muy importante, y es a lo que vamos, ¿no? El Capitán América es tanto el estratega como el símbolo moral de los Vengadores, ¿no? Yo creo que esto es lo que le dio todavía mucho más fuerza a que tomaran esa decisión, ¿no? Digo, al final un líder es el que te inspira muchísimo, ¿no? Y te dirige bien. Y te sabe dirigir, creo que eso lo hace un buen estratega, además, ¿no? Entonces, cosa que en el universo DC, Superman es un excelente símbolo moral, pero no es un gran estratega. Y por el otro, el gran estratega es Batman, pero pues definitivamente no es un gran líder moral, ¿no? Entonces, es un complemento. Digo, al final, entre ellos dos son los que liderean la Liga de la Justicia. De hecho son tres, que pues la Mujer Maravilla está incluida, ¿no? Claro. ¿no? Pero en el caso del universo Marvel, tan solo con tener al Capitán América ya sabes que puedes seguirlo con toda la confianza del mundo, ¿no? Y dentro de la historia hay unas escenas que también son muy significativas para mí. En este momento de la historia, Flash y Green Lantern son Hal Jordan y Barry Allen. Y Barry Allen, efectivamente. Por todos los cambios que hubo dentro de los universos, la mezcla y todo, pues en este universo ellos están vivos. Es que no solamente son cambios universales o multiversales, sino son cambios temporales, claro, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención porque hablan con respecto a de que ellos están conscientes de que si llegan a tener éxito, pues ellos van a morir. Sí. Ellos saben. Y ellos están hablando de sus legados. O sea, sí. Barry Allen habla con respecto a Carl Reiner. No, a Wally. No. Flash habla con respecto... Ok, Flash, perdón, sí. Barry Allen habla con respecto al sucesor de Hal Jordan. De Hal Jordan, sí, claro. Que se ve un buen muchacho, que verdaderamente se ve que va a seguir el legado de Linterna Verde. Y también Hal Jordan, como él ya en ese momento conocía a Wally West como Kid Flash, dice, sé que Wally es un buen muchacho y que hará un gran papel como el nuevo Flash, ¿no? Sí, al final esto es pues una parte fundamental de todo gran héroe, ¿no? El ámbito del sacrificio y de decir, bueno, pues si esto me va a llevar a un bien mayor, pues entonces que así sea, ¿no? Porque ellos saben que, al menos en ese punto, saben que ellos van a desaparecer.
Pero, pues bueno, ya luego, lo que ellos no sabían es que la editorial tiempo después iba a decir, no importa, vamos a revivirlos de todos modos. Y bueno, pues ya ahorita ellos son Green Lantern y Flash respectivamente. Perdón, es que ese tomo es uno de los que más me gusta, los que tiene detalles muy interesantes. Están hablando Aquaman y Thor. Ah, sí, claro. Entonces, pues empiezan a conversar. Yo creo que porque ambos son monarcas de sus respectivos reinos. Yo creo que por eso. O nobleza, sí, son parte de la nobleza. Exactamente. Entonces, hablan con respecto. Thor dice: con nuestro poder y su pasión, a refiriéndose a la ley de la justicia, sé que lograremos nuestro cometido. Entonces, Aquaman se le queda viendo y le dice: su poder y nuestra pasión. Si no mal recuerdo, Superman te dejó bien golpeado. Y le dice: concuerdo de que el kryptoniano me derrotó, pero si yo volviera a pelear con él, creo que se llevaría una sorpresa, ¿no? Lo que estaba diciendo Paco hace un momento, de que aquí te dan a entender de que si en una segunda batalla Thor creo que tendría una gran oportunidad de derrotar a Superman. Entonces te lo dejan así, para darte a entender de que uno tuvo una ventaja en un momento, pero que no implica que siempre. Entonces es algo que me agradó, que me gustó mucho. Y continuando con la historia, también hay otra parte en donde el Capitán América, como él sabe que no iba a participar activamente con la batalla, que iba más bien a dirigirla tras bambalinas en la nave en la cual llegan ellos a enfrentar a Krona, pues le otorga su escudo al Capitán América y le pide que por favor lo porte en la batalla. Se lo da a Superman, le da su escudo a Superman, y bueno, pues Superman acepta con gusto, porque pues él iba a estar en el campo, él necesitaba ser líder en el campo, de algún modo, una especie de beacon. De Beacon of Hope. Y bueno, pues le da también el escudo, y todos los Vengadores y la Liga deciden ir a atacar a Krona, el cual pues había realizado o había creado su fortaleza con el cuerpo, o digámoslo, el cascarón de Galactus. Esa es una escena impresionante, cómo llegan a ese asteroide que tiene forma de Galactus, y pues los reciben muchísimos minions, muchísimos henchmen, villanos, tanto del universo Marvel como del universo DC, que Krona había invocado y los tenía de uno u otro modo bajo su control, habiéndoles prometido diferentes cosas. Y una vez que están ahí, empiezan a suceder cambios de dimensiones, realidades, tiempos, líneas de espacio, y empiezan a darle, digámosle, foro, o digámosle tiempo de espacio a muchos diferentes héroes, tanto de la Liga de la Justicia como de los Vengadores, que han sido miembros de ambos equipos con el paso del tiempo. Bueno, de hecho, se supone que efectivamente a lo largo de toda la miniserie salen todos. Hasta ese momento, sí, todos los que habían sido miembros, efectivamente. Otra cosa que yo recuerdo muy bien, bueno, hay muchos detalles, pero tenemos uno que a mí en particular me agrada bastante, de ver cómo Aquaman utiliza sus poderes mentales de una manera impresionante. Fíjense que ese aspecto de Aquaman a mí siempre me ha llamado la atención, pero no lo explotan tanto como deberían, siento yo, o quizás puedo estar equivocado, donde él solito apagó a todos los enemigos marinos que había en un área, utilizando su poder mental. Inclusive Namor, el submarinero, estaba por ahí, pero él no fue afectado totalmente, pues por su misma naturaleza de híbrido, ¿no? Pero a todos los demás villanos atlantes, o que tenían algo de marino en su aspecto, los apaga Aquaman. Eso se me hizo muy agradable. Y, como olvidar, a todos nuestros amigos gamers deben de saber lo que es el Proton Cannon. Ese es un ataque que tiene Iron Man, el personaje de Iron Man, en muchos de los videojuegos de Marvel vs. Capcom que existen. Bueno, pues él aquí en esta aventura logra crear un Proton Cannon gracias al anillo de Linterna Verde. Se interconecta con Kyle Rayner y lo hacen, y bueno, pues atacan con él. Hay muchas cosas en esta última batalla que son bastante agradables. No sé ustedes qué otros puntos quisieran mencionar. Bueno, por mí hay una escena que aparecen los dos Capitán Marvels. Ah, sí, claro. El Marvel de DC y el Marvel de Marvel. Que gritan: ¡cuidado, Capitán Marvel! Los dos voltean. Gracias, se dicen al mismo tiempo. Eso me agradó bastante. Y también hay una escena
que de un villano que aunque no parece, se ve que todavía sigue teniendo gran influencia, Lex Luthor. Lex Luthor no aparece en imagen en eso, pero hay dos villanos del universo de Marvel que empiezan a pelear con Superman. Uno de ellos es el Hombre Radioactivo y el otro era Solar. Creo que sí. Solar. Entonces atacan a Superman y dicen, tenía razón el pelón. El Hombre Radioactivo lo estaba atacando con un nivel de radiación que a un humano no le haría daño, pero pues era un nivel de radiación nivel kriptonita. Y Solar, que su poder es un mutante que controla energías también, le empieza a disparar con rayos de sol rojo. Ok. Entonces, obviamente, esas dos combinaciones a Superman lo hubieran podido aniquilar. Sí, pero quien lo salva es la visión. La visión. Le lanza energía de su gema solar. Gema solar. Y lo carga, lo rellena de poder. Y bueno, pues con esto Superman logra derrotar a estos villanos. Y a eso nos lleva también a la parte un poquito más, digámosle, polémica. También cuando Superman por un momento logra cargar el martillo de Thor. El mismo Thor se lo da. Porque estaba inhabilitado y bueno, pues Superman tenía una oportunidad de destruir una barrera tras la cual estaba protegido Krona. Y aunque Superman, aclaremos, no es digno, ahí sí, he visto mucha gente que dice, no, es que sí es digno, no lo es, pero simplemente el mismo Thor lo comenta y dice, bueno, pues es que fue digno durante un momento porque pues el encantamiento lo permitió por la situación en la cual estábamos, ¿no? Él menciona que el mismo Odín no era tan tonto, o sea, tenía ciertos, digámoslo, permisos que se podía otorgar el mismo martillo para cuando las situaciones lo ameritaran. Pero no, Superman no es, por mucho que debería quizás, no es digno de portar el martillo, ¿no? Digamos que cubre los requisitos para hacerlo, ¿no? Digo, por alguna extraña razón, pues bueno, no se lo permiten, tanto que posteriormente intenta volver a alzar el martillo y no se lo permite, puede hacerlo, ¿no? Fíjese que antes de continuar con esto, a mí cuando inicia la batalla, cuando ya se van todos a la carga, algo que me llamó muchísimo la atención es que pues efectivamente la Liga de la Justicia no tiene un grito o una forma de un grito de guerra, un grito de guerra, ¿no? Pero los Vengadores sí, ¿no? Y aquí tenemos tanto a los Vengadores como a la Liga de la Justicia gritando al unísono el Avengers Assemble. La verdad es que es bastante icónico el ver a todos los personajes tanto de la Liga como de los Vengadores gritando esto, ¿no? Y otra parte muy muy interesante era que si bien creo que llegó un momento en que el mismo Capitán América, que estaba dando las instrucciones a todos a través del link psíquico que le permitía John Jones, buscaba Batman y Batman nada. Nunca peló a nadie. ¿Por se qué? va por Porque, su lado. pues, bueno, Batman se va por su lado siempre y él sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Definitivamente. Y bueno, pues como pueden ustedes adivinar, la historia termina con Krona siendo derrotado, pero al mismo tiempo obtiene una especie de victoria, porque él queda atrapado en lo que sería una especie de huevo para dar luz a un nuevo universo. Entonces eso es algo que el mismo Grandmaster menciona, si no mal recuerdo al final, que es la primera vez que él está en una competencia en la cual ambos bandos ganan y obtienen lo que quieren. El bando de él, pues seguir vivos, y el Krona, en su mismo objetivo que buscaba encontrar la respuesta de la creación de un universo, pues ahora la va a encontrar al quedar encerrado en ese huevo que después iba a romperse y iba a formar un nuevo, una nueva realidad, ¿no? Un nuevo universo. La verdad, queda bien, ese es el final de la saga. La verdad, increíblemente recomendable. Yo siento que es uno de los cómics de superhéroes más importantes que existen y que deben de leerse si es uno fanático de este género, un verdadero fan que le gusta conocer este tipo de cosas. La verdad, yo siento que es bastante importante, y esa es la razón por la cual decidimos en su aniversario ya 15 darle esta pequeña dedicatoria al JLA Avengers,
una gran obra del escritor Kurt Busiek y el dibujante George Pérez, la cual pues simplemente es una de mis favoritas. No sé ustedes qué más quieran agregar antes de despedirnos por el día de hoy. Pues simplemente no pueden dejar de leerla. En cuanto tengan oportunidad, búsquenla. Digo, desafortunadamente, pues bueno, ahorita únicamente se podrá encontrar con precios de colección. Sí. U otros medios, ya ustedes sabrán cuáles, para poder leer esta gran aventura. Sí, puede ser que te lo presten, puede ser que, no sé, lo paquete cambies de prensa por ahí, algo cosas así, ¿no? Es gran, o es muy, satisfactorio el ver que, pues bueno, que quien estaba a cargo en un principio para el dibujo de esta aventura que iba a ser en los años 80, pues bueno, fue quien terminó realmente haciéndolo por completo. No había otra persona más indicada para el trabajo. Sí, y tomando en cuenta que siendo George Pérez el dibujante que sabe hacer conglomerado de personajes, ¿no? Es impresionante ver cómo en una página mete a 200 personajes y cada uno es perfectamente reconocible. Literalmente. Sí, no pueden perdérsela, definitivamente, ¿no? Bueno, pues no hay nada que yo pueda comentar que mis amigos no hayan dicho, simplemente a mí me da un cierto nivel de tristeza de que no veo para un futuro que una dinámica como la que se creó aquí vuelve a existir, porque lamentablemente, como comentó Paco hace un momento, ahora hay muchos intereses mezclados, hay muchos problemas legales, hay un sinfín de problemáticas. Yo creo que es una historia que ya, como dijo Tito, el que logra conseguir la verdad se está llevando un gran objeto de colección. Es algo que creo que fue para muchos el epítome de una gran fantasía, el ver enfrentándose a héroes tanto de DC como de Marvel, y vuelvo a reiterar, como dije al inicio de este programa, creo que no nos decepcionó. Obviamente, como mencionamos, hay cosas que nos gustaron más y hay cosas que nos gustaron menos, pero creo que todo estuvo bien hecho, tanto el dibujo como el argumento, la trama, todo estuvo bien, y yo creo que es algo que vale la pena, y recalco, cuando lo terminen de leer, vuélvanlo a revisar, vuélvanlo a leer. Siempre hay unos easter eggs muy interesantes, hay escenas que llaman mucho la atención, y cualquier cosa que necesiten o cualquier duda que tengan, con mucho gusto podemos resolvérselas. Bueno, pues sin más ni más hemos llegado al final de la presente emisión de Comicsmen, el podcast del multiverso. Se despide por el momento su amigo Paco, Tito, Peri. Hasta pronto. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comicsmen, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Comicsmen Podcast. Síganos por Twitter en @Comicsmen Podcast. En nuestro canal de YouTube, Comicsmen, el podcast del multiverso, les agradeceremos si se suscriban y nos regalen su like. Asimismo, en las plataformas iVoox, iTunes y Google Podcasts, nos encuentran como Comicsmen para descargar nuestros podcasts de manera portátil. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.